Cuando Dios dice en Génesis capítulo 1 y versículo 26, hagamos al hombre, ¿a cuántos se refieren o cuántos más bien están participando en esta creación? Algunos dicen que son tres, otros que es uno. Pero quiero que le preguntemos a la Biblia, que es la palabra de Dios, cuántos está hablando realmente. Lo que podemos leer es, hagamos al hombre y veamos la cita directamente. La cita dice así, Génesis 1:26. Entonces Dios dijo, o dijo Dios. Al menos podemos ver por esta cita que el que está hablando es Dios, en este caso el Padre. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra más de uno, al menos dos, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí estamos hablando de la creación. Ya han pasado 5 días de creación y en el sexto día ya fueron creados los animales terrestres. Aquí, antes de la creación del ser humano, dice Dios el Padre, hagamos. Cuando dice hagamos, está hablando con al menos una persona. Pero muchas personas, muchos teólogos, maestros, personas, pastores, ministros, etcétera, etcétera, dicen, afirman y enseñan que está hablando de tres, que ahí está el Padre, que está el Hijo y que está el Espíritu Santo. O más bien, para ellos, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Aunque la Biblia no lo dice así. Entonces, lo que quiero es que nosotros le preguntemos a la Biblia, primeramente, ¿a quién se refiere cuando dice Dios hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza? Para eso vamos a ir primeramente a Juan capítulo 1 y versículo 1. Juan capítulo 1 versículo 1 nos dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Recordemos que esta palabra, el verbo, en el griego es la palabra logos, que más bien diría entonces, en el principio era el logos. El logos era con Dios y el logos era Dios. Esta palabra logos ha sido traducida como verbo, que es acción. Sin embargo, la mejor traducción de esta palabra es la palabra. O sea, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Bueno, para ese estudio tal vez no tenga que ver esto, pero vemos que el verbo, la palabra o el logos, si vemos el versículo 14, se refiere a Jesucristo. Entonces, haciendo la traducción, diríamos, en el principio era Jesús. Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Pero para ese estudio lo que nos interesa es el segundo versículo y el tercero, cuando dice, hablando de Jesús, era en el principio con Dios, con el Padre. O sea, vemos ahí al Padre y el Hijo que era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando dice por Él, se refiere al verbo, al logos, a la palabra, a Jesucristo. Entonces dice, y sin Él, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En este versículo, primer versículo que estamos viendo, podemos ver que en la creación estaba el Padre y estaba el Hijo, dos solamente. Y dice que todas las cosas fueron hechas por el Hijo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso dice este primer testigo que estamos encontrando. Vamos ahora a Colosenses capítulo 1 versículo 16, donde dice, hablando de Jesús, puedes leer el versículo 13.
que hablando de Jesús dice, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. ¿Quién estuvo en la creación? Jesucristo. Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, de Jesús, y para Él, para Jesús. Entonces, cuando Dios dice en Génesis, hagamos al hombre, ¿con quién está hablando? Está hablando con el Hijo. Ni en Juan capítulo 1 versículo 1 al 3 ni en Colosenses 1:16 se mencionan más que el Hijo. Tres, cuatro o más. Solamente el Padre hablando con el Hijo. Vamos al tercero de los testigos que está en Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2 donde dice, Dios, el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Los padres son los ancestros, Abraham, Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, hablando de Jesucristo. Y dice del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién estuvo involucrado en la obra de la creación? El Hijo. Cuando el Padre dice hagamos, está hablando con el Hijo. En ningún lugar de la Biblia usted puede ver, leer de que hay tres. Están dos en la creación, bíblicamente hablando. Ahora, para los que creen en el espíritu de profecía, vamos a leer unas citas también. Y esta cita, que es la primera, nos dice, el Padre y el Hijo, un momentito para ver si puedo, emprendieron la obra que habían proyectado, la creación del mundo, pero dice el Padre y el Hijo. La tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito ya concebido antes de la caída de Satanás. ¿Cuál propósito? De crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos, ¿quiénes? El Padre y el Hijo. Sigo leyendo, habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Este comentario se refiere al tiempo en que dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y nos dice claramente que los que están hablando entre ellos son el Padre y el Hijo. Segunda cita. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Cristo, el unigénito de Dios. Vemos a Cristo y vemos al Padre. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Más claro, no podría ser. Conflicto de los siglos 484-2 y la anterior era la revista El Heraldo del 20 del 1 del 2. Entonces seguimos con la tercera cita. Y dice en Patriarcas y Profetas 12:2, página 12, párrafo 2, el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. ¿Quién es el soberano del universo? El Padre. Dice, no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios. ¿Quién es este compañero? ¿Quién es este colaborador? Seguimos leyendo. Y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados.
Ahora nos lleva a Juan 1:1 y dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. ¿Quién estaba en el principio con Dios? El verbo que es Jesucristo. Y dice, Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. ¿Quién? Cristo. Siguiente cita. Patriarcas y Profetas 12:3. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todas las cosas. ¿Quiénes estaban ahí? El Padre y el Hijo. Porque en Él, nos dice Colosenses 1:16, fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y la última cita en este caso, ¿qué sería esa? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Con estas citas, primeramente de la palabra de Dios, otras poquitas, porque hay muchas del espíritu de profecía, podemos reafirmar, confirmar que cuando Dios, el Padre, dice, hagamos al hombre, está hablando, se está dirigiendo a su Hijo Jesucristo. En ningún lugar hay tres acá. Usted podría decir que hay tres ahí. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es comprobarlo, porque no hay manera para comprobarlo. Bíblicamente pudimos comprobar de que son dos, el Padre y el Hijo. Bueno, ahora pasamos esta parte, donde la Biblia nos responde y nos dice que el Padre se refiere, se dirige al Hijo. La pregunta es, si alguna persona piensa que ahí también estaba el Espíritu Santo o un Dios que se llama el Espíritu Santo, entonces que lo compruebe, pero no hay manera. Por eso digo, es fácil decirlo, pero comprobarlo es imposible porque no hay. Ahora, alguno podría decir, es que en el Génesis capítulo 1 versículo 1 dice que el Espíritu Santo estaba. ¿A dónde? Cuando yo leo Génesis 1:1 dice, 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es lo que dice. Claro, si yo lo digo, el Espíritu Santo estaba, pero cuando lo leo, digo, el Espíritu de Dios, que es la presencia de Dios. Por eso el Salmo dice, ¿dónde iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Entonces no es otro Dios, un tercer Dios, sino el Espíritu de Dios, que en el Nuevo Testamento es llamado el Espíritu Santo. El problema es que si usted lo entiende como un tercer Dios, no lo va a poder comprobar, porque estaba el Espíritu de Dios, pero Génesis se refiere, cuando dice Dios, hagamos, se refiere al Padre y al Hijo. Que Dios le pueda bendecir y espero que le haya quedado claro este estudio pequeño de la palabra.